Os damos la bienvenida a Ments Maravillosas, el podcast de divulgación del Centre Seca Matemática. Primer episodio del año, no sé si esto cuenta como segunda temporada o no, y nos hace mucha ilusión tener a Kevin Martínez con nosotros para empezar este año. Kevin es estudiante de doctorado aquí en el CRM, y de hecho de los veteranos, de las primeras generaciones, por así decirlo. Sí. Eres el sabio que está acogiendo las nuevas incorporaciones. I've seen things you people wouldn't believe. Sí, se podría decir nada. Ahora lo verán mis compañeros y se reirán. La verdad que ya es 4 años y medio que llevo aquí en el CRM y encantado. La verdad que ha sido una oportunidad grandísima poder venir aquí a desarrollar mi tesis. Y lo dicho, también con muchas ganas de empezar con el podcast y ahora que sé que es el primer episodio de la segunda temporada. No hay nada de presión, no hay nada de presión. Pero sí que nos hace ilusión, sobre todo por los doctorandos, porque estaremos podido hablar con investigadores postdoctorales y con seniors, pero los que estáis haciendo doctorado también estáis en un momento muy interesante de vuestras carreras académicas, porque ya tenéis un bagaje, ya tenéis un tiempo que habéis dedicado a formaros. Y también tenéis delante de vosotros la decisión un poquito de, cuando acabe el doctorado, para dónde tirar, la academia, lo privado, la enseñanza. Con lo cual también es un momento interesante también de hablar con vosotros y de comentar un poquito por dónde estáis. Así que, Kevin, muchas gracias también por tu tiempo. Y además hoy hablaremos de una figura de las matemáticas, uno de esos nombres que tiene como ya un punto de misticismo. Es como ya solo el nombre, solo que no sepas nada de matemáticas, ya el nombre te da un puntito de mística, de misterio. Sí, además, sin saber nada de estadísticas ni nada, pero yo creo que es de esos nombres en los que empiezas a escuchar cuando eres pequeño y te empiezan a gustar las matemáticas y conoces su historia, conoces a lo que se dedicó y demás y te da como más gustillo de venir a este mundo, entonces, que decía, el mundo de las matemáticas y lo que te decía, sin estadísticas no hay nada, pero yo creo que puede ser uno de los matemáticos de la historia que más nuevos matemáticos ha traído a la matemática. Todo por este misticismo y bueno, lo que vamos a hablar ahora, que es una historia... Y con una vida muy interesante porque, Sí. a pesar de que fue corta, tenemos un poquito vemos un poquito una cosa que se repite, que es que hay matemáticos que mueren muy jóvenes. Esto ya daría para otro podcast. Sí. De hecho, él es como de estas tres grandes, Abel, Galois y Ramanujan, que desgraciadamente se tuvieron que ir muy pronto y que tenían muchísimo recorrido por dar. Son las estrellas del rock de Sí. los matemáticos. Sí. Estamos hablando efectivamente de eso. Estamos hablando efectivamente de Srinivasa Ramanujan, el matemático indio que vivió en principios del siglo XX. Y como siempre hacemos, empezaremos un poquito hablando de su vida. Ramanujan nace en la India un 22 de diciembre de 1887. Nace en Erode, un pueblo del sur de la India, y nace dentro de la casta Brahman, que es, no sé si estáis familiarizados un poquito, la India tiene este sistema de castas muy... tiene una sociedad muy jerarquizada. Y la casta Brahman realmente es la casta que está como en el top de este sistema de castas. Esta casta se relaciona mucho con la religión, con los sacerdotes, pero también con la enseñanza, con la academia. Los profesores muchas veces son de esta misma casta. El caso es que la familia de Ramanujan, a pesar de ser de esta casta como tan destacada, tampoco es una familia humilde. Pero sí que lo que destaca en la primera parte de la vida de Ramanujan es que ya desde muy pequeño destaca a nivel académico. Con 10 años creo que ya consigue las notas más altas de los exámenes de su distrito y ya se dice que puede recitar números complejos y versículos religiosos o de textos religiosos, que es como una combinación bastante curiosa de juntar. Sí, no, yo conocí una vez a unos chicos en unas olimpiadas matemáticas que se dedicaban a eso, a ver matrículas y sacar de todos los números, los factores primos. Eso siempre me fascinó, yo nunca fui capaz, pero veo que los genios de la teoría de números sí que es algo... De hecho, es este punto de como de juego, ¿no? Con 10 años pues empiezas con los números como una cosa divertida. Y hay un momento en el cual, digamos que Ramanujan hace esta chispa para interesarse más por las matemáticas y que viene con un libro. El libro se llama Sinopsis de Matemáticas Puras. El autor es George Carr, es un matemático británico de la época. Pensáis, debe de ser una obra que sea estas capitales que todos los matemáticos en aquella época tenían en la mesilla de noche para poder consultar. Y no, era un libro de texto con 6.000 problemas por resolver
pero es un libro que utilizaban para preparar pruebas de exámenes en Cambridge. Y de hecho, si buscáis la página de Wikipedia de George Carr como matemático, lo que dice es que es autor del libro que leyó Ramanujan y que lo motivó a hacer matemáticas. No vamos a decir que el hombre no tuviera una buena carrera como matemático, pero no es una de esas obras que podríamos poner en el top 10 de lecturas matemáticas de principios del siglo XX que pudieran motivar a alguien a hacer matemáticas. But you have heard of me. Una historia similar es la de Pascal, al que le regalan los Principia de Euclides. Y también hace lo mismo, se empieza a fascinar por esos problemas, empieza a estudiarlos, pero en este caso es, como decías, un libro mucho menos conocido, no son los Principia, pero aún así ese espíritu, la matemática tiende a salirte de dentro y, no sé, es esa curiosidad que te despierta un problemita y empiezas a resolver y... Además, en muchos casos de los matemáticos, de las figuras que hemos comentado, hay siempre este punto de un libro o un profesor o algún... que tiene mucho de cuando haces el repaso de la vida de una figura histórica, tiendes a casi a montar la película, ¿no? Y ese es el momento de la bombilla encendida. Pero realmente siempre hay alguna cosa que nos motiva a tomar las decisiones y a seguir el camino que seguimos. También te quería preguntar a ti, de hecho, Kevin, ¿qué te motivó a hacer matemáticas? Pues yo tengo una historia un poco enrevesada porque a mí de estas figuras míticas, a mí de pequeño siempre me fascinó la figura de Einstein. Entonces yo quería hacer física. Tuve la oportunidad que en Asturias, de donde yo vengo, teníamos el doble grado. Entonces dije, bueno, para entender física tendremos que hacer un poquito de esto de los numeritos y tal. En el instituto lo había hecho y no se me había dado mal. Había participado en olimpiadas regionales de matemáticas y demás. Y el primer año en cuando entré en el doble grado teníamos asignaturas de física y asignaturas de matemáticas y yo me quedé enganchado a eso de sea epsilon mayor que cero y demás y vamos, luego en el máster continué en matemáticas, estoy en el Centro de Investigación Matemática, sigo aplicado, pero fue así un poco... Pero eso es lo que dices, es un camino un poquito atípico en el sentido que mucha gente que le gusta las matemáticas de joven acaba un poquito en la física por el poder tocar el mundo real. Pero las matemáticas no te impiden, de hecho, tocar el mundo real, que es lo que estás Para haciendo. nada, para nada. De hecho, digamos que en la carrera hice más matemáticas con física, en el máster estuve trabajando con la UPC con la gente de neurociencia, entonces también tocamos neurociencia, ahora estoy en una cosa más de biología, entonces yo siempre digo que quizás el hecho de ser matemático me da más flexibilidad para poder colarme por ahí entre todos esos grupos y aprender muchísimas cosas distintas. Pero sí, no sé que es atípico porque normalmente suele ser al revés. Empiezas con las matemáticas y te acabas fascinando por un problema aplicado y te haces experto. Yo fui al revés, quise ir a lo aplicado y descubrí que es lo que te decía antes, las matemáticas te salen, no sé. Es una buena idea. De hecho, niños y niñas que estéis viendo esto, que os gusten las matemáticas, que estéis decidiendo qué vais a estudiar, no os dejéis llevar por la física. Join me and I will complete your training. Las matemáticas también podéis hacer el doble grado, al final también podemos compartir un poquito. Además, también tenemos físicos en el CERN, o sea que no nos podemos enfadar con ellos. Sí, además llega un punto en el que son casi indistinguibles, porque hay físicos que saben matemáticas incluso más que propios matemáticos. Entonces... Y hay muchos puntos de colaboración, o sea que no es una cosa que sean ramas de la ciencia aisladas, sino que hay muchos vasos comunicantes, o sea que no... El problema de las matemáticas es un poco lo que decías antes, de que todo matemático siempre tiene un libro o un profesor, que es algo incluso dramático, porque yo siempre que hablo con gente de ¿a ti por qué te gustan las matemáticas? No, esta profesora, este libro, tal... Es como que o encuentras a esa persona que te aviva la chispa o muchas veces te acabas perdiendo porque les tenemos un miedo a veces ilógico y yo siempre, por ejemplo, cuando estuve aquí dando clase con el doctorado y tal, yo siempre decía, la diferencia entre vosotros y yo es que yo no le tengo miedo a las matemáticas y entonces voy a intentar que vosotros tampoco le tengáis miedo. Y creo que sí, que es un poco... Existe esa barrera de entrada, que quizás yo también la tuve, por eso prefería la física hasta que vi las matemáticas. Pero de hecho es lo que dices, porque muchas veces es encontrar lo que te haga ver las matemáticas o el campo de ciencia que te interese como algo divertido, porque al final los problemas que habías en este libro que encontró Ramanujan, que le prestaron, además era un libro que algún amigo suyo había cogido de la biblioteca y se lo había dejado, que es como una cosa que me parece fascinante, coger un libro de la biblioteca y dejarlo a otra persona. Pero bueno, seguramente las multas las debió de pagar el amigo. Pero el caso fue este punto de casi de divertimiento. Y eso es lo que dices. Muchas veces es un libro que, ostras, este libro me lo estoy pasando bien.
o una persona que consigue transmitirte esa pasión por las matemáticas y esa barrera que a veces tenemos, ese velo que tenemos un poquito que nos separa, que caiga de repente y diga, hostia, pues esto lo puedo hacer, se me da bien, me interesa, o no se me da bien, pero quiero que se me dé bien y quiero dedicarle tiempo porque me lo estoy pasando bien. Sí, por eso te decía antes que Ramanujan es una figura tan importante porque al final su investigación matemática se basa en teoría de números, que es algo que desde pequeños conocemos y sabemos, y sí que es una vía de entrada de empezar a conocer la historia tan interesante que tiene y decir, ostras, pues voy a intentar yo con estos problemas que hizo él o aprender más de él, y creo que sí que ha inspirado a gente a meterse en las matemáticas, y yo creo que todo matemático ha tenido su fase de fascinación por Ramanujan. De eso estoy convencido. El caso es que, como decíamos, a los 16 años Ramanujan se encuentra con este libro, hace chispazo, descubre que las matemáticas es lo que quiere hacer. Vamos a ver porque esto va a ser un problema en breve con lo que va a venir ahora, ¿eh? Pero el mismo año, prácticamente con 16, 17 años, le dan una beca para estudiar en la Universidad Pública de Cumbaconán, que es en la población donde vivían sus padres después de... El caso es que le dan esta beca para la universidad y pensaréis, bueno, a partir de aquí es la carrera académica de Ramanujan, para arriba, espectacular, todo el mundo... No. Oh, no. 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 Dura un año. Y dura un año porque las matemáticas, perfecto, se le dan muy bien, buenas notas, fantástico. Todo lo demás lo catea. O sea, cualquier otra asignatura que no sea en matemáticas no la aprueba. Y lo que tienen las becas, que si no apruebas, pues que te la acaban quitando. Y al cabo de un año, Ramanujan se queda sin la beca para poder estudiar en la universidad. Se queda en la calle, literalmente, y hace lo que todo adolescente haría ante una situación así, que es no decirle nada a sus padres y huir a otra ciudad, literalmente, porque se va a vivir a una ciudad que está como 600 y pico kilómetros de Madrás. Con lo cual, digamos que la reacción que tiene Ramanujan a ese primer fracaso académico es bastante emocional y bastante comedida, para decirlo así. Llegamos a 1906. En 1906, Ramanujan intenta acceder a la Universidad de Madrás y hace las pruebas de acceso. En matemáticas, notas muy buenas. Palma todo lo demás, catea todo lo demás, suspende todos los demás exámenes, con lo cual no consigue entrar en la Universidad de Madrás. Esto no lo desanima, él sigue estudiando, sigue trabajando las matemáticas de forma autodidacta y comienza incluso a hacerse un nombre entre la comunidad matemática en Madrás. Estamos además hablando de que es muy joven todavía, es una edad muy, muy joven. En 1909 se casa, es un matrimonio concertado, se casa con una niña de 10 años. En 1911 consigue publicar un pequeño paper, un pequeño artículo sobre los números de Bernoulli, que es una de las cosas que ya en ese primer tomo que descubre sobre matemáticas y empieza a trabajar esos problemas que se plantean, es una de las cosas que descubre casi sin saber que existen. Que eso es una cosa que también le pasa mucho y que vamos a ver. Como decía, la comunidad matemática de Madrás, a pesar de que Ramanujan no forma parte de esta comunidad, empieza a aceptarlo y empieza a cogerlo un poquito y empieza a hacer amistades con matemáticos de la ciudad. Tal es el punto de esta conexión que, gracias a la Sociedad Matemática India, consigue uno de sus primeros trabajos en una oficina de contabilidad en Madrás. Y lo consigue en parte gracias a que tiene una carta de recomendación de una de las personas, de una de las figuras de la Sociedad Matemática India que lo recomienda. De hecho, son los propios matemáticos que tiene como amistad de Ramanujan que le animan a entrar en contacto o a enviar cartas al Reino Unido, a la metrópoli, porque no olvidemos, situación histórica de aquella época, India forma parte del Imperio Británico. Tenemos este punto en el que Ramanujan no es que fracase a nivel académico, es que casi prácticamente no consigue entrar por la puerta. Pero sí que te quería preguntar un poquito hoy en día el rol de la academia, de la universidad a la hora de formaros como matemáticos. ¿Qué creéis que aporta a nivel de formación? Yo creo que es muy importante, y no lo digo porque yo quiera seguir en la academia, sino creo que al final es la toma de contacto que tenemos con la matemática más
más teórica, sí que es cierto que puedes seguir un poco la vía de Ramanujan, ser más autodidacta y demás, pero yo creo que al final necesitas tener una base, digamos, en matemáticas, por ejemplo, de todas las ramas, ¿no? Álgebra, análisis, estadística, y si te guías solo por lo que te gusta a ti, acabarás solo en una rama. Yo creo que la universidad es importante para eso, para darte una base de todo. Y al final yo, por ejemplo, durante mi doctorado, que es más de aplicado, he tenido que irme a cosas de álgebra más pura, porque la solución de X ecuación es una función que utilizan en álgebra, y el simple hecho de haber cursado una carrera de matemáticas sí que me dice ostras, estas funciones elípticas me suena de haberlas dado en álgebra, y saber dónde buscar o a quién preguntar, que eso también es muy importante. Obviamente siempre surgen estos tipos de figuras que son autodidactas, se me ocurren no solo Ramanujan, sino también Steve Jobs y otras más figuras, pero al final son ejemplos muy concretos y muy claros, y muchas veces la ayuda que te puede aportar el haber cursado una carrera universitaria es muy importante. No tanto en que salgas con los conocimientos de todos los conocimientos del mundo, sino con saber a quién preguntar, dónde preguntar, y lo que él obtuvo de la Sociedad Matemática de la India, que es oye, habla con esta persona que seguro que te va a ayudar, y establecer toda esa red de contactos, que al final De hecho, es muy importante. Ramanujan no se beneficia de la parte de formación o de estudiar en la universidad, pero sí un poquito de otra parte de la universidad que a veces no se comenta tanto, que es los vínculos que estableces, con los compañeros también, pero también con los profesores, que te van un poquito indicando, pues, oye, veo que te interesa esto, habla con esta persona, Sí. o incluso el hecho de estar en esta red, un poquito que te va acompañando. Eso sí que lo tuvo realmente, porque consiguió entrar en esta comunidad matemática en Madras. Le faltaba la parte de pues, hacer los exámenes, los deberes y toda la parte así más formal. Lo de quedarte absorbido por un problema de matemáticas durante mucho tiempo y no prestarle atención a otras cosas me suena bastante. Yo creo que a cualquier matemático le sonará, porque son a veces muy absorbentes, pero sí, o sea, creo que al final lo más importante para él fue el tener el descaro, el desparpajo de coger y decir, oye, mira este resultado que tengo, y mostrárselo a los matemáticos de allí, y más tarde, como veremos después, mandarlo a Londres. Eso es importante porque lo que decíamos, no es que estuviera aislado en una cabaña haciendo matemáticas, sino que el punto de ir a, lo que decías tú, de ir a hablar con la gente, pues es lo que le permitió un poquito encontrar su camino. De hecho, lo que dices lo de la cabaña, tengo que decir que yo, o sea, como hablamos antes, todo el misticismo que rodea a Ramanujan, yo he llegado a escuchar cosas como que él lo descubrieron en la India y que él hacía matemáticas con un brahman perdido de las montañas. Como decíamos, los matemáticos amigos de Ramanujan, lo animan a enviar una carta a matemáticos británicos, un poquito pidiendo ayuda, un poquito de guía para poder conseguir, de hecho, primero para conseguir alguna beca, poder entrar en la universidad de alguna manera, para poder formarse, para poder hacer su carrera. En esta carta lo que hace Ramanujan es incluir 120 demostraciones que él ha escrito y desarrollado a lo largo de estos años de forma autodidacta, y la envía a varias personas en Cambridge, Oxford, en varias universidades de allí. Me puedo imaginar que muchos matemáticos que recibían esta carta, pues a lo mejor no le hacían mucho caso, como hacemos hoy en día a veces con los emails. Es que yo creo que o sea, esta idea se puede trasladar directamente aquí, y dependiendo de dónde llegue el email o de qué universidad viene, o incluso a veces qué apellido tiene, le haces más caso, o sea, se le hace más caso o no. El caso es que hay un matemático que le hace caso. Y no es un matemático cualquiera, porque estamos hablando de Hardy, uno de los matemáticos de principios del siglo XX más notables, más importantes. Hardy no solamente abre la carta, que ya es un paso, y se la lee, que también es el siguiente paso, porque son 120 más. sino que con ayuda de Littlewood, que es otro matemático que es colaborador suyo en Cambridge, empieza a clasificar un poquito lo que Ramanujan ha enviado. Porque podemos imaginar que es un poquito un batiburrillo de cosas. Y Hardy lo clasifica en tres categorías. Hay descubrimientos, entre comillas, porque son cosas que ya se saben, pero que Ramanujan no las conoce, pero que las redescubre prácticamente. Con lo cual también tiene un mérito importante. Sí. Estamos hablando de eso, principios del siglo XX, no hay Google, no hay Wikipedia, no hay acceso a muchas de las cosas de información que tenemos ahora acceso.
Con lo cual, a pesar de que Ramanujan redescubre o reanda caminos que ya se conocen, no le quita mérito realmente al hacerlo, a pesar de que no tenga ese valor de ser el primero que lo descubre. Sí, yo creo que muchísimas veces, o sea, creo que incluso a día de hoy siguen saliendo resultados de una nueva definición de pi o una nueva definición de e, y creo que es muy importante porque al final todos tenemos en la cabeza, y esto creo que lo ligaremos con algo más adelante, todos tenemos en la cabeza que el conocimiento matemático es estático y que está ahí y que una vez tú has llegado a ese conocimiento ya es verdad para siempre e inamovible, y creo que es muy distinta la forma en la que tú llegas a ese resultado y dos personas distintas con diversos bagajes culturales pueden llegar de forma diferente a ese resultado, y creo que en ese camino también hay muchísima matemática porque muchísimas veces se redescubren técnicas que luego se pueden aplicar en otras partes, y creo que lo más interesante en las matemáticas quizás a veces también es esa perspectiva distinta que puede aportar a otra persona a un mismo resultado. Un mismo problema puede tener diversas soluciones y esta diversidad de Sí. soluciones pues, te puede dar un conocimiento que... Claro, cuando el problema ya está ahí, ya es verdad inamovible, pues es cierto que es un tótem, ¿no? Que no puedes tumbar, pero las diversas ramas y formas de pensarlo son muy importantes. De hecho, los grandes problemas que están sin resolver, en muchas ocasiones lo que se intenta son varias formas, y creo que ahí es donde también reside importancia. Como decíamos, Hardy los clasifica en tres formas. Una es esta, cosas que ya están descubiertas pero que Ramanujan no las conocía. Resultados que sí que son originales pero que realmente no son tan importantes o tan relevantes dentro de la matemática. Y luego también hay resultados que son originales de Ramanujan y que sí que son relevantes y son realmente impresionantes o importantes para las matemáticas. Tal es el punto de la impresión que se lleva Hardy que intenta conseguir que Ramanujan vaya para el Reino Unido, vaya para Cambridge, para poder colaborar y para poder seguir con su formación, o de hecho casi empezar esa formación más formal, más académica. Podéis imaginaros, bueno, Ramanujan debería de estar deseoso de irse para el Reino Unido y... I'm going on an adventure! No, básicamente él estaba muy arraigado a nivel familiar y lo que quería realmente era que alguien le ayudara a entrar en alguna universidad de la India. No necesariamente irse a hacer los kilómetros que hay para irse hasta Cambridge o al Reino Unido. El caso es que hay un tiempo en el que Hardy intenta ayudar a Ramanujan a conseguir alguna beca a nivel local. Creo que lo intenta, pero no acaban de conseguir que entre en la Universidad de Madrás. Lo que sí que consigue Hardy a base de insistir, supongo, es que Ramanujan dé el paso de ir hacia el Reino Unido con una beca temporal en Cambridge. Y ahí es donde entra esta colaboración, que lo que decíamos también antes con la figura de Ramanujan también tiene un poquito de mito, de mitología, porque son dos personas con bagajes muy diferentes, de culturas muy diferentes, que se abren a colaborar en un campo como las matemáticas, en las cuales cuando varias personas colaboran tiene que haber una sintonía, tiene que haber un entendimiento. Sí, sobre esa sintonía hay una historia así muy graciosa, espero acordarme bien del número, en la que Hardy va a visitar a Ramanujan a la India y llega todo decepcionado porque es que el taxi que le ha traído tiene una matrícula muy fea, era 1729 creo. Luego hay que comprobar que no. Buscaremos ahí, pondremos el asterisco si no es el número un correcto. disclaimer, y porque al parecer pues les gustaba hacer juegos estos con números grandes y demás. Y dices que yo no le veo ningún interés, y Ramanujan le corrige y le dice no, es que el 1729 es el número más pequeño que se puede describir como suma de dos cubos. Sorry I'm late. Bloody cab driver got lost. Should have known from his number. And what was that? Rather a dull one. 1729. No, Hardy. It is a very interesting number. It is the smallest number expressible as the sum of two cubes in two different ways. Que esta historia yo creo que sirve para dos cosas. Uno, la inmensa conocimiento que tiene Ramanujan de los números, que yo creo que quizás si hubiese entrado a la universidad y no se hubiese centrado tanto en las matemáticas, no lo tendría porque los conocía como la palma de su mano. Es un número de 4 cifras y los cubos no son fáciles de hacer de memoria.
y también la buena sintonía que tenía de, oye, buscar siempre estos juegos, estos números, que seguramente también es lo que le fascinó a Hardy cuando leyó la carta, de, ostras, mira este problema. Al final es un poco un tópico, pero se dice esto que las matemáticas son un lenguaje universal. Pero realmente lo son, quiero decir. Al final, desde el punto de esta tierra neutra en la que varias personas pueden encontrar puntos de colaboración. A pesar de sus reticencias iniciales, en 1914 Ramanujan aterriza, llega, supongo que por barco en aquella época, a Cambridge y empiezan a trabajar. Lo que decíamos, estas diferencias se notan mucho, sobre todo en la formación que tienen tanto Ramanujan como Hardy. Littlewood también colabora con ellos, porque tanto Littlewood como Hardy son matemáticos, es decir, de formación, de formación rigurosa, de trabajar de una forma con una metodología muy estricta, muy clásica, de lo que aprendes en la universidad, realmente lo que aprendes a base de trabajar y de la vida académica. Ramanujan no es nada como eso, es pura intuición, es pura forma de trabajar autodidacta, de probar cosas, es casi como coger a un músico de jazz y meterlo en una orquesta sinfónica y ver qué sale. Pero realmente estos dos puntos de vista se compenetran bastante y consiguen sacar resultados que seguramente cada uno por su lado no sería capaz de sacar. Creo que, o sea, Ramanujan destaca también dentro de la historia de las matemáticas porque él vive en una época en la que empezamos a tener las matemáticas prusianas e inglesas, en las que lo que están haciendo son todos estos enormes castillos del análisis, del álgebra, todo lo que estudiamos ahora en la carrera, los espacios de Hilbert, de Banach, y no tienes un espacio de Ramanujan, y es porque él realmente tiene más ese espíritu del matemático de más atrás, de Euler, de Fermat, de problemitas interesantes con números y demás, y pequeños resultados de esa teoría de números, y no se adhiere tanto a esa matemática totémica, sino que queda ahí como ese matemático de estos resultados más intuitivos, más de corazón, más de la curiosidad de esas matemáticas, más como un juego, pero que siguen siendo súper importantes y bueno, luego lo hablaremos, pero Ramanujan tiene técnicas que se siguen utilizando a día de hoy para sumatorio de series y demás. Y creo que por eso también es muy interesante el hecho de cómo él está haciendo una matemática un poco más anterior en todo ese totum revolutum del final del siglo XIX, principios del XX. How do you know that theorem? It came to me. Mr. Hardy, I don't understand why we waste our time doing all these proofs. I have the formulas. It's not that I can't see what you've claimed. It's that I'm not sure that you know how you got there. Or indeed that your claims are correct. There are subtleties which... But they are right, sir. I have more important new ideas. Yes, but intuition is not enough. It has to be held accountable. De hecho, te quería preguntar, porque hoy en día en las matemáticas todavía hay espacio para esta intuición, para esta manera de trabajar un poquito menos basada en lo reglado y lo cuadriculado, y para buscar un poquito esos espacios en los que la creatividad y la intuición te pueden llevar a caminos que a lo mejor no te planteas o a lo mejor no tienes previstos. Sí, yo creo que, y en esto creo que sirve para todas las ciencias, la intuición es muy importante. Es cierto que no siempre es decisiva, pero yo siempre lo digo de esta forma, que es la intuición te da esperanza, porque tú cuando estás trabajando de matemático y te estás enfrentando a una pizarra en la que las cosas no salen y llevas 2 semanas, 3 semanas y no ves ningún camino, la intuición, es decir, yo creo que esto es verdad, es lo que te da esa esperanza de seguir y de no rendirte. Una anécdota personal, en topología, cuando yo estudiaba la carrera, yo creo que me enfrenté al problema más difícil en un examen de toda mi carrera, no por la demostración, que era muy sencilla, sino porque el problema estaba escrito con una proposición, un circulito en medio y otra proposición. Lo que tenías que intuir al enfrentarte al problema es la implicación hacia qué lado iba o si iba hacia los dos lados. Y esa fue la parte más difícil de todo el examen. Luego la demostración era muy sencillita, eran 2 líneas era un sí, solo sí, y eran 2 líneas para cada lado. Pero el terror de, ostras, ¿hacia qué lado va? Y el tener que pensártelo y sentir esa intuición, y yo creo que sí, que la intuición es fundamental
Incluso también en esta matemática totémica que hablábamos antes, necesitas esa intuición porque es la esperanza. Muchas veces, si la intuición es fallida, te acabas frustrando más, pero Ramanujan no, parece que siempre la tenía... No, me gusta esa idea de la intuición o de la esperanza para poder no frustrarse con los problemas a pesar de que lleve mucho tiempo de poderlos de resolver. Incluso a veces de los fracasos, entre comillas, surgen oportunidades o surgen cosas que a lo mejor sin haber estado esas 3 semanas dándote de cabezazos contra la pizarra, pues no hubieras aprendido, no hubieras descubierto. El departamento de matemáticas es el más barato de la universidad porque no necesitamos experimentos, solo necesitamos una pizarra y papel. Y veréis, aquí en el CRM no pasa, pero hay otros institutos de matemáticas que en el lavabo también tienen pizarras, con lo cual imaginaos, lo gastamos todo en pizarras. Sí, y ni siquiera necesitamos papelera, porque muchas veces de lo que no te ha salido también sacas un paper. Entonces yo creo que sí, que o sea, la intuición es muy importante. Otra de las cosas que se comentan a veces en esta relación entre Hardy y Ramanujan es que Hardy descubrió a Ramanujan como si fuera casi un talento, como si fuera Messi jugando en la calle a fútbol. Claro, cuando los genios surgen de lo que es la periferia, ya sea política, ya sea geográfica, en este caso el Imperio Británico, pues una de las colonias que tenían en aquella época, para que realmente tenga un cierto valor, parece que tenga que estar validado por la metrópoli o por la academia europea. Creo que los imperios han caído, pero a nivel de universidades, si miras el top, siguen siendo estas mismas universidades que estaban en la época de Ramanujan. Y yo creo que sí que es muy importante la figura de Hardy, porque al final lo que hace es lo que comentábamos antes. O sea, Ramanujan, cuando Hardy descubre la carta de Ramanujan, tiene que hacer una clasificación en 3, y una de ellas es resultados que ya se conocen. Y es quizás porque Ramanujan no había tenido esa formación, porque esa formación o esas matemáticas aún no habían llegado a la India, porque la India pues, no era para hacer matemáticas. El imperio decidía que eso tendría que ser Cambridge o bueno, la metrópolis. Y creo que es muy importante, y creo que es lo que estábamos hablando antes, de las matemáticas sí que son resultados abstractos, fuera del mundo, en los que quizás no haya diferencias culturales o no haya diferencias o perspectivas de género, pero sí están en el camino en el que se llegan a esos resultados. Y al final creo que necesitamos, o sea, no nos podemos permitir como científicos perder todas esas perspectivas de cómo llegamos. Es cierto que cuando tú obtienes el teorema, ese teorema es independiente, es una verdad independiente de la persona que lo ha descubierto, pero el camino no. Y muchísimas veces el abrir un camino nuevo te abre las ideas para otros problemas que están sin resolver. Y por eso creo que es muy importante el seguir trabajando en esa dirección de hacer unas matemáticas más transversales, en las que se acepte más ideas de otros lugares o de otras culturas, o incluso también de otros géneros, porque al final la historia de las matemáticas es de hombres blancos europeos y quizás también anglosajones, pero... De hecho, es lo que decías, hemos avanzado, hemos evolucionado, hemos progresado, pero es lo que decías, las instituciones que hace un siglo eran como las referencias a nivel mundial, prácticamente siguen siendo las mismas. Sí, es cierto que ahora, pues, con la globalización, aunque la universidad sigue estando en Reino Unido, digamos, sigue aceptando gente de todo el mundo, pero ya esas personas ya tienen que hacer el mismo esfuerzo que hizo Ramanujan, que es el de abandonar su casa para ir allá, con todas las barreras que eso puede suponer, y entonces se está trabajando y creo que se está solucionando, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Volviendo a lo que decimos de Ramanujan, lo que quería no era irse al Reino Unido de entrada, sino poder hacer matemáticas, pero en la India. Y viendo que esa posibilidad se le cerraba, pues es cuando tuvo que ir al Reino Unido. Y veremos porque eso es y además es lo que decías también ahora, de ese tener que ir, implica una serie de cosas a nivel de la persona, a nivel vital, que a veces tiene consecuencias un poquito graves, que es lo que veremos con Ramanujan. El caso es que de esta colaboración con Hardy salen resultados. De hecho, a los pocos meses ya está publicando artículos en publicaciones prestigiosas del Reino Unido. De hecho, publica un artículo de 60 páginas, lectura ligera, sí, en el Proceedings de la Sociedad Matemática del Reino Unido, sobre lo que él llama los números altamente compuestos, que es un término que él acuña para denominar números que, por decirlo de alguna manera, son como la versión opuesta a los números primos, números que se pueden descomponer de muchas maneras.
pero para que veamos que a los meses de llegar, o sea, no es que necesite años de empezar a trabajar, ya empieza a tener resultados interesantes. La parte académica, a pesar de estas diferencias de forma de trabajar entre Hardy y Ramanujan, va bien, hay resultados, hay buena colaboración, hay buena sintonía y van saliendo estos resultados. La parte vital de vivir en el Reino Unido ya es un poquito más peleaguda. Ramanujan no se adapta al Reino Unido. La manera más fácil de decirlo es esa. Tiene una dieta estrictamente vegetariana y por lo que sea en Cambridge en el año 1900 y poco la dieta vegetariana no estaba muy de moda, no había mucha posibilidad de poderla seguir. I don't like it, okay? It's too greasy. It's much, much too greasy. Even the smell of it makes me feel physically sick. Empieza a tener problemas de salud, empieza a pasar tiempo ingresado en hospitales. Y otra cosa que también pasa es que empieza la Primera Guerra Mundial, o como lo llaman en aquella época, la Guerra Mundial, en la cual pues el racionamiento de alimentos agrava todavía más el tema de la dieta y la alimentación de Ramanujan y la salud de Ramanujan, y al mismo tiempo empieza a estar todavía más aislado de lo que se sentía, porque matemáticos con los que hablaba y trabajaba son reclutados, como Littlewood, por ejemplo, colaborador de Hardy, es reclutado para el ejército, con lo cual se empieza a sentir cada vez más aislado. De hecho, una cosa que también te quería preguntar, Kevin, es, vemos en este caso, pues Ramanujan tiene dificultades para adaptarse culturalmente a la vida en el Reino Unido. Y es una cosa que hoy en día también en los centros de investigación puede pasar, porque al final tenemos mucha gente que es local, que es de aquí, pero en el CRM, por ejemplo, también tenemos mucha gente que viene de todas partes del mundo, de Rusia, de Estados Unidos, de Sudáfrica incluso. Esta adaptación, tanto por parte de los que les toca ir a otro país a hacer su carrera académica, como los que estáis un poquito acogiendo a esta gente que llega, ¿cómo crees que funciona hoy en día? ¿Todavía hay estas barreras culturales y lingüísticas que cuestan? Yo creo que esto es una de las partes más negativas y positivas a la vez de la carrera científica. Negativa es por el hecho de que sigue siendo como muy precario y te tienes que ir moviendo demasiado. Entonces es difícil pensar un poquito más en futuro o en familia o incluso dejar amigos atrás, porque a los, 4 años de doctorado, luego 2 años de postdoc que te tienes que mover y demás. Pero creo también que es muy positiva porque es muy enriquecedora, no tanto para moverte a otra cultura y aprender de ella, sino a la hora de recibirlo. Yo en mi grupo de investigación creo que solamente éramos 2 personas locales de España y aprendes muchísimo, aprendes también te vuelves quizás más extrovertido, más comprensivo y demás. Sé que puede dar muchísimo miedo y todos nos hemos enfrentado o conocemos a alguien que se haya enfrentado. Mi hermana, por ejemplo, ahora recientemente se tiene que mudar a Alemania para su doctorado y estaba la pobre temblandito, y es un país europeo que está aquí al lado, pero es entre el idioma, dejar atrás a los amigos, verte allí tan solo y yo solo me he movido Oviedo a Barcelona, pero también tienes que dejar gente atrás, pero yo creo que, por dejar un mensaje positivo, no os desaniméis, conoces gente maravillosa y te enriqueces muchísimo, no solo a nivel científico, sino también a nivel personal, y como hizo en Ramanujan, también tenés, ¿cómo decirlo?, la audacia, la valentía de hablar con un matemático, con un científico de Alemania, del Reino Unido. Oye, me gustaría trabajar contigo, porque muchas veces funciona. Muchas veces abren la carta. De hecho, es un mensaje que, hablando con varios investigadores del centro, también lo repiten mucho, el no tener miedo al escribir. Aquella persona que está haciendo lo que a ti te interesa, aunque seas una persona que está haciendo el grado a lo mejor, o que estás en un momento muy iniciado de tu carrera, si hay una cosa que te interesa y una figura que para ti es como muy focalizada en este tema, escribe, contacta, porque muchas veces, más de las que te imaginas, al otro lado hay una persona que está receptiva, es decir, que seguramente se encontró en tu misma situación. De hecho, ahora yo que estoy en los últimos años de doctorado, que te pasa lo mismo cuando estás sacando la carrera o cuando estás sacando el máster, el mayor miedo, el mayor problema que sueles encontrar es el hablar o el escribir ese correo, porque dices, es que, ¿quién soy yo? Va a tener 200 correos iguales y muchas veces le escribes, oye, mira, he estado trabajando en este problema, me he encontrado con esto, no sé cómo hacerlo, se parece a esto que has estado haciendo tú. Y es que al otro lado hay una persona igual de curiosa que tú por ese tema, porque es el tema en el que trabaja, entonces es algo que le interesa. Y en muchísimas ocasiones te encuentras una persona muy predispuesta y ya, si no puede ser una beca o
colaboración directa, digamos, un contrato, es una colaboración más indirecta y una charla que te puede ayudar muchísimas veces a continuar con tu carrera. Y a veces es esto que dices, a veces no es el que puedas entrar a tener el doctorado con esa persona, pero a lo mejor es lo que te dices, mira, pues tengo este colaborador, esta persona que trabaja en una cosa similar a lo mío, que puede ser interesante, habla con él o ella para ver si el doctorado puede sacar por ahí, o por cualquier otro tipo de colaboración que pueda venir. Es lo que hablábamos antes con la universidad, es esa red y muchas veces creo que además de toda la parte más académica, lo que hay que aprender es el quitarte ese miedo y el hablar y expandir esa red, ¿no? Hay que expandir los conocimientos, pero también esa red social, porque al final de una conversación de café te puede salir una idea que es la que te lleva Te digo, a riesgo de ser pesado, escribid correos, enviad contactos a la gente. Lo peor que os puede pasar es silencio, que tampoco es un drama, y a lo mejor sí que salen oportunidades. O sea que sigamos el ejemplo de Ramanujan. Sí. Ahora que decía lo del café, a mí me pasó en una charla del CRM un chico que había venido de visita al grupo no me acuerdo de quién, pero de alguien completamente distinto a mi rama, estar hablando y, bueno, yo es que hice esto y tal, y oye, ¿este resultado cómo es? Y de ahí salir una idea para yo terminar una demostración en la que llevaba desde hacía un mes, porque me faltaba esa perspectiva que me la dio una persona mientras nos tomábamos un café en una charla. El componente social de las matemáticas a veces no se le hace mucha publicidad o mucho caso, pero realmente está ahí y es muy interesante. Ramanujan pues, tiene estos problemas de salud a base de adaptarse. En 1919 vuelve a la India y con 32 años, al cabo de un año de volver a la India, muere. Como decíamos, muy joven, 32 años es prácticamente cuando aquí estamos comenzando casi nuestra carrera profesional. Pero el hecho de morir tan joven no evita que nos deje un legado. A nivel de inspiración, como tú decías, para las futuras generaciones, de meterse en las matemáticas, pero también legado de trabajo de lo que llegó a hacer en ese poco tiempo de poder trabajar las matemáticas. Ya sé que no es tu rama bien, pero Ramanujan lo que nos dejó también se filtra un poquito en la carrera y en lo que estudiáis. O sea, si puedes explicar un poquito dos cositas que él nos haya dejado. Sí, Ramanujan, como estábamos hablando, es una persona más de teoría de números, que es algo que yo, que soy más aplicado, no suelo tocar, pero sí que a veces pues es como muy interesante, ¿no? Como decía antes, siempre todos los matemáticos hemos tenido esta fase de fascinación por Ramanujan. Es una persona que claro, ¿él en qué trabaja? Trabaja en descomposición de números como suma de cubos, de cuadrados, como estábamos viendo antes con el caso del taxi. Trabaja, creo que de particiones, que también, bueno, está muy relacionado con esto que acabo de decir. Y también es una de las personas que, sobre todo, cuando lo buscas por YouTube y demás, te vas a encontrar con que tenía como una especie de acercamiento muy místico hacia el infinito, porque sí que es verdad que él trabaja en temas de sumación de series, tiene muchísimas técnicas, un poco de pensamiento lateral para sumar series. En ese caso es como, digamos, similar a Feynman, con este truco de Feynman y demás. Y claro, muchas veces ahora, si lo vemos desde la perspectiva de hoy en día, en el que series es un bloque enorme de análisis matemático en la carrera, pues no nos sorprende. Pero es que en aquella época es en la que se estaba más empezando a trabajar y entender el concepto de infinito, que ahora lo sabemos desde el instituto. Y Ramanujan es uno de esos primeros matemáticos de estar trabajando y con este tipo de conceptos y sobre todo con la diferente forma de sumar las series divergentes y cómo te generan distintos resultados, que es otra cosa también muy, muy interesante, y creo que eso más o menos cubre todo lo que yo sé de Ramanujan. Seguro que es infinitamente más grande. De hecho, os recomendamos que también busquéis, porque esos cuadernos que se pueden consultar todavía dan pie a muchos estudios y todavía se están trabajando. Quiero decir que eso no es una cosa que quedará allí anclada en el momento en el que él vivió. También quería preguntarte sobre tu tesis. Pues mis compañeros de despacho suelen decir que al ser más aplicado tengo la suerte de que lo que cuento la gente no se asusta tanto, pero es un poco... Hay rencillas por entre los más de matemática fundamental con Claro. en el despacho. A mí los compañeros más teóricos me dicen que yo hago cebras, porque yo a lo que me dedico es a esta frase que siempre te dicen de ¿por qué eres como eres? Porque está la información en los genes y debe ser que va alguien a leer los genes, porque no suelen seguir indagando en eso, y yo lo que hago es precisamente tratar de entender
cómo se comprende esa información y cómo esa información se lleva a cuando tú eres un amasijo de células todas iguales y además esféricas, que la matemáticas de la esfera es la cosa más perfecta, porque esa imperfección se rompe y te empiezan a salir brazos donde te tienen que salir y una cabeza donde te tiene que salir la cabeza. Que normalmente cuando hablo la gente me dice, pero matemáticas y biología... Te iba a preguntar las matemáticas porque al final son herramientas también que nos permiten trabajar diferentes cosas y en este caso seguramente tienen un papel importante. De hecho, es fundamental. La primera persona en abrir este campo no fue un biólogo, fue Alan Turing, en los últimos años de su carrera. Entonces, ahí está mucho la importancia de las matemáticas. Además, esto de información y de generación de patrones, porque yo lo que hago es eso. Cuando tienes una superficie homogénea o una esfera homogénea, como esta información, que al final no dejan de ser moléculas químicas que se están difundiendo, sabemos modelizar matemáticamente cómo reaccionan las moléculas químicas, sabemos cómo se difunden, entonces lo juntamos, nos sale una ecuación infinita, porque es infinita, y intentamos trabajar con ello y al final ese mismo proceso en el que vamos viendo cómo aparecen rayas, pues me dicen que hago cebras, pues es algo que también cuando vas al mar, pues ves que esas mismas figuras son las que están haciendo las olas, o las dunas también, porque de una superficie de arena lisa, de repente aparece una duna. Todos esos procesos te están indicando que tiene que haber algo común entre ellos, porque es esa aparición de una heterogeneidad, de un patrón, de una información, donde antes no la había. Y las matemáticas siempre están detrás de todo ello y si tú te vas al caso de las olas o al caso mío de las moléculas y demás, la ecuación que hay detrás acaba siendo muy similar en todos los casos y eso es donde la matemática ayuda. De hecho, es curioso porque lo que decíamos, de hecho antes hablábamos tú venías de un poquito de, primero un interés por la física que se convirtió en un interés por las matemáticas y ahora trabajas en biología, con lo cual es un mapa bastante extenso de conocimiento. Yo siempre digo que me encantaría ser matemático teórico y estar haciendo teoría del caos o demás, pero siempre cuando tengo que escoger cuál va a ser mi siguiente paso en mi carrera, aparece alguien con un problema aplicado de es que podríamos... Y esa curiosidad me mueve y acabo metido pues, en este tipo de cosas de estoy haciendo matemáticas pero aplicados a cómo le sale las alas a una mosca. Y es lo que también decías antes de las matemáticas, tengo muy detrás de muchas cosas y a través de ellas puedes llegar a cosas muy diferentes. Parecen que son cosas que están muy desconectadas una de la otra, pero realmente el tejido que hay por el medio hay mucha matemática y por ahí puedes trabajar y puedes descubrir cosas. Sí, es cierto que nosotros en matemática aplicada no hacemos unos resultados en la vanguardia del conocimiento, pero muchísimas veces es esos resultados que se han ido quedando para atrás o que gente más teórica los da por hechos. Ostras, es que esto, si lo aplicas aquí, es básicamente lo que se necesita para explicar esto. Siempre lo digo en mi campo, en biología del desarrollo, está este gran esquema de, además un biólogo catalán, de Pere Albert. Una de las partes más importantes de ese esquema es que tú tienes la información genética repartida químicamente por el embrión, que es lo que yo hago. Esa información genética genera cambios en las células, que se agrandan, que se mueren, que se dividen, y eso lo que hace es cambiar la forma del embrión. Claro, cuando cambias esa forma del embrión, también cambia la forma en la que se señaliza la información. Eso es una pieza clave del entender la biología del desarrollo. Para un matemático eso es evidente, estás cambiando el dominio, entonces te cambia la solución de la ecuación diferencial. Entonces es como esa cosa tan evidente que un matemático la daría por supuesta, es la pieza clave para entender todo el ciclo de cómo se va desarrollando el embrión. Y con eso con muchísimas cosas. Entonces, la verdad que es, no sé, a mí me gusta mucho la matemática aplicada precisamente por eso. Y conectando un poquito con lo que hablamos antes de la comunicación y el choque de culturas, también un punto de choque de cultura entre matemáticos, biólogos, gente de diferentes campos. Porque a ti te habrá tocado estar en laboratorios y en lugares en los que hay pues, gente de muchas ramas diferentes. Y un poquito, ¿cómo es esa interacción? De hecho, yo cuando llego al doctorado, el primer año, de todos estos cursos que te da la escuela de doctorado, tuve que hacer uno de seguridad en el laboratorio. Instrumentos que no sabía y sigo sin saber para qué sirven, pero... Además, la pizarra no da mucho margen para hacerse daño. Sí. Pero sí, o sea, sí que es, o sea, a mí me encanta porque te permite
yo al final, cuando escojo el doctorado que escojo, es como, oh, una ecuación diferencial con muchas soluciones y algunas de las soluciones son muy bonitas, son como senos o picos, así, y dices, bueno, una ecuación muy bonita que estudiar. Pero después cuando empiezas a hablar y a colaborar en biología, pues empiezas a, no sé, yo cuando entré me especializaba o me gustaba más hablar de cuántos picos tiene mi patrón. Ahora ya hablo de temas como robustez, como complejidad del patrón, como evolvabilidad del patrón. Y eso te lo da el haber trabajado con gente que está fuera de tu campo de conocimiento y también tener que adaptar tu discurso a entenderte y que ellos hagan lo mismo. Y ahí es yo creo donde más puedes crecer como científico porque al final no sé, nosotros en matemáticas las definiciones tienen que ser súper rigurosas, en biología les cuesta un poquito más, cada uno tiene su propia definición, pero al final ves que lo que hay detrás de lo que los dos estamos definiendo es lo mismo. Entonces, el encontrar ese punto en común es muy Y interesante. es ese punto de intercambio que tú decías también, de lo que tú aportas como matemático, lo que ellos te aportan también a nivel de ver cosas a lo mejor de una manera diferente. O sea que... Y, o sea, verle la utilidad y lo que decíamos al principio de tocar el mundo. O sea, al final, esas soluciones tan raras y tan bonitas, pues están en el mundo, las puedes tocar. Para acabar, siempre nos gusta daros recomendaciones de lecturas, de películas, series, lo que sea, que podríais ver para poder aprofundir un poquito más tanto en la figura matemática que hemos comentado, en Ramanujan, como también las matemáticas en sí. De Ramanujan, como ya habéis visto, tiene una vida muy cinematográfica, con lo cual hay libros, películas, de todo. Nosotros os vamos a recomendar 4 cositas también para que podáis ver y leer. La primera es doble porque es el libro y la película, que es el The Man Who Knew Infinity. Tenéis el libro, que creo que es del 1991, y no recuerdo el autor, lo pondremos en la pantalla, o sea que no tendrá mucha pérdida. Y si no, si estáis escuchando el audio en la descripción también lo tendréis. Pero sí que tenéis también la película del 2015 protagonizada por Dev Patel. Mr. Littlewood has calculated a number, and it shows that your theorem will sometimes predict less, not more, than the actual number of primes. Your theorem is wrong. And this is why we cannot publish any more until you finally trust me on this business of proofs. Intuition can only carry you so far. Stop! I can't hear this anymore. Intuition? You say this word as if it is nothing. Is that all it is to you? All that I am? Look, I'm sorry. Am I missing something? You've never even seen me, let alone know me. You are a man of no faith. I don't see pictures of anyone here, not even family. Who are you, Mr. Hardy? How dare you! También hay un libro que se llama Ramanujan's Lost Notebook, que explora los trabajos inéditos de Ramanujan. También si queréis ver un poquito más la vertiente científica, matemática, pues es también un libro bastante interesante de poder leer. Y tenéis también Ramanujan Letters from an Indian Clerk, que es una novela que describe la relación entre Hardy y Ramanujan, un poquito esto que hemos hablado de esta colaboración tan diversa o tan diferente entre uno y otro. Pues esta novela la trata en propiedad. Y 2 últimas recomendaciones también. La primera es que si estáis en la UPC, si estáis estudiando en la Universidad Politécnica de Cataluña, sabréis que este curso es el curso Ramanujan. Tenéis exposiciones, tenéis charlas sobre la vida y el trabajo de Ramanujan, aprovechad. Y si no estáis en la UPC o estáis en la Autónoma, en la UB, pues también podéis ir y acercaros. Os recomendamos también que miréis un poquito el programa de charlas que hay, porque durante este curso han estado haciendo cosas bastante interesantes. Y creo que la biblioteca de la Facultad de Matemáticas de allí también tiene cosas relacionadas con Ramanujan que también podéis ver y consultar, o sea que adelante. Y la otra es un poquito más reciente, de hecho es una serie de televisión de Apple TV que se ha estrenado hace nada, 2 o 3 semanas, van por el 3º o 4º episodio, que se llama Prime Target. No es una serie relacionada necesariamente con Ramanujan, sí que está ambientada en Cambridge, en una buena parte del argumento, y es un thriller de acción un poquito, no es muy... La ciencia que aparece no es muy rigurosa,
pero sí que va sobre un matemático que descubre un patrón en los números primos y las consecuencias que eso tiene a nivel de pues, espías y demás. Bastante entretenida. Hay más matemáticas de las que yo pensaba que podía haber, porque he visto los 3 primeros episodios y yo pensaba que iba a ser tiros y disparos y un matemático de por medio que solo es matemático de nombre. Pero te hablan un poquito también de algoritmo, de muchas cosas de matemáticas. 204. Ed, It's a fascinating number. look, Oh, yeah. You don't find it fascinating? you don't have to do this. There's a pattern concealed inside of it. See if you can spot it. Ed, Take as long as you need. we're here to talk about your research. And you hated it, so we've moved on. Y creo que también, Kevin, tenías alguna recomendación para hacernos de... Sí, yo es una recomendación que va más por esa rama de cosas que no son estrictamente de Ramanujan, pero donde aparece Ramanujan cada poco. Es que, sobre todo para la gente que esté más interesada en matemáticas, que sé que a nivel de instituto y tal, entrad en YouTube y buscad, hay un montón de canales, no solo que te explican teorías de matemáticas, sino que está ahora muy de moda, quizás volver un poquito a lo que era Ramanujan, que es lo que era Euler, de canales de tengo este problema y vamos a resolverlo porque es una suma rara en la que hay que hacer un truco, una integral rara en la que hay que hacer un truco. Y especialmente uno que a mí me gusta muchísimo y que le sigo muchísimo es Michael Penn, con 2 Ns, que es un profesor de una universidad, creo que es en Indiana, en Estados Unidos, y se dedica a eso. Normalmente por semana sube vídeos de integrales extrañas, series raras, problemas de Olimpiada o problemas de todos estos torneos matemáticos que hay en Estados Unidos, y los fines de semana suele hacer un vídeo más largo explicando cosas que se han quedado perdidas en las matemáticas, que antes eran como muy importantes y ahora ya no se hacen tanto, estaban en los libros antiguos y ya no tanto, y en esa sección suele aparecer Ramanujan cada poco porque Hardy lo había dividido en lo que ya estaba hecho pero lo había hecho nuevo, lo nuevo y realmente importante, y todas esas cosas interesantes, pues dentro de ese grupo interesante, este chico y muchos otros canales lo recuperan y te lo explican, y la verdad que a mí me ha servido de inspiración muchas veces, o sea que algo muy interesante, y para seguir con esa tradición de Ramanujan de inspirar a las nuevas. Pondremos el enlace en la descripción también. Y además es una cosa que me permite enlazar un poquito con el principio. Hemos visto que Ramanujan fue autodidacta en un momento en el que no había mucho acceso a la información. Ahora, si queréis ser autodidacta, tenéis información a mansalva. Hay vídeos de YouTube, hay blogs, hay un montón de herramientas de divulgación. Pero el caso es que hoy en día pues, hay estos canales de YouTube y estas maneras de llegar a las matemáticas y tener mucha más información y encontrar este punto que decimos al principio, de hacerlas divertidas, de ver la diversión que hay detrás. Por nuestra parte, muchísimas gracias, Kevin, por tu tiempo, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, porque la verdad que yo estaba como muy nervioso. Vamos a hablar aquí de Ramanujan, que no me toca de cerca, es algo que leí sobre él hace tiempo y me lo he pasado genial. Hemos hablado de muchísimos temas muy interesantes, o sea, no solo de matemática pura, sino de temas interesantes para la matemática, como esta perspectiva de distintas culturas y demás, y yo creo que espero que haya quedado bien. Espero que se me haya entendido. Esperamos que os haya gustado, que haya sido entretenido. Veis que las matemáticas están en muchas cosas, que no solamente es una frase que se diga de no, es que las matemáticas están en 2 partes, es que lo están. Pero os animamos eso, a ver los demás episodios que tenemos ya publicados. Seguid explorando, seguid buscando y seguid leyendo sobre las matemáticas para ver realmente lo que os puede aportar. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.